Bienvenidos mis queridos hermanos, espero que estén teniendo un excelente día o tarde o noche o lo que sea, tal vez un invierno nuclear, no importa. La cuestión es que hoy vamos a ver un tema interesante que son los arsenales perdidos, armas prohibidas. Y me refiero a tipos de energías prohibidas, no me refiero a un consolador dildo que utilizaba el emperador para golpear a sus allegados. No, me refiero a armas prohibidas para incluso la tecnología del Mechanicus. Y como sabemos, el culto Mechanicus del Imperium es un celoso guardián de incontables tecnologías antiguas. Y no me refiero a un garrote ni a un palo con una piedra, me refiero a dispositivos y armas tan peligrosos o heréticos que ni siquiera el Adeptus Mechanicus se atreve a emplearlos libremente. Y estas armas prohibidas, muchas originarias de eras pasadas como la edad oscura de la tecnología, han sido selladas o relegadas al olvido por temor a los desastres catastróficos que podrían desatar. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Soy Crazy Yu transmitiendo desde el búnker, y para traerles esta información precisa y verificada encontrará una lista de fuentes en la descripción. Y la historia y origen de los arsenales prohibidos no es algo nuevo. De hecho, en el reglamento de Warhammer 40.000 de tercera edición ya veíamos esto. La semilla de muchas armas prohibidas se remonta a la edad oscura de la tecnología, milenio 15 a milenio 25, cuando la humanidad alcanzó cotas tecnológicas increíbles antes de su caída. En aquella época se crearon célebres máquinas pensantes conocidas como los Hombres de Hierro, que muchos de ustedes conocen, inteligencias artificiales totalmente autónomas que servían al ejército mecánico de la humanidad. Y alrededor del milenio 23, estos Hombres de Hierro se rebelaron, como nos va a pasar en un par de años con ChatGPT, que le vamos a decir: ChatGPT, ¿de qué está hecha una pizza? Y ChatGPT nos va a matar. La cuestión es que no sé por qué nos mataría por una pizza, pero supongo que algo así va a pasar. Espero que primero saquen mujeres sexuales, así podemos tener sexo con robots, y después ahí que nos mate. Así por lo menos morimos felices. O que nos maten por extinción, es decir, reemplazan a todas las mujeres con mujeres robot y a todos los hombres con hombres robot. Todos tenemos relaciones con robot y básicamente nos extinguimos en una generación por no tener hijos. Y sería una muy buena forma de extinguirse. Lo que quiero decir con esto es que los Hombres de Hierro se rebelaron contra sus creadores humanos, y ahí es cuando se desencadenó la revuelta cibernética. Ambas partes emplearon armas de tecnología extremadamente avanzada y horrorífica, incluyendo constructos colosales como los mecanívoros, capaces de levantar continentes y fracturar planetas. Aquellas guerras dejaron tras de sí un legado de pavor tecnológico y marcaron profundamente el futuro del culto Mechanicus. Ahora, tras la destrucción de los Hombres de Hierro, o sea, hace bastante tiempo, la humanidad entró en la era de los conflictos, sumida en ruinas y aislada por las tormentas disformes. Aunque esto es complicado porque en verdad los Hombres de Hierro se considera parte de la era de los conflictos en algunos canon y en otros no. Pero la cuestión es que, bueno, estaba sumida en la ruina y aislada por tormentas disformes. Marte, cuna del Mechanicus, conservó fragmentos de aquel conocimiento, pero comprendió el terrible riesgo de ciertas tecnologías. Cuando el emperador de la humanidad firmó el Tratado de Marte durante la Gran Cruzada en milenio 30, decretó personalmente la prohibición absoluta de las inteligencias artificiales o inteligencias abominables. Lo que quiere decir esto es que nadie pudo tener más sexo con robots. O, bueno, en verdad no tenía sexo con robots. Bueno, tal vez el Mechanicus tenía sexo con alguna tostadora, quién sabe, uno nunca sabe, pero no hay datos de eso, es una invención puramente mía. O tal vez un deseo puramente mío. Desde entonces, cualquier máquina capaz de pensar por sí misma sin componente orgánico es considerada una abominación herética y su creación o mantenimiento está proscrita. Del mismo modo, el culto Mechanicus estableció estrictas doctrinas para vetar otras tecnologías consideradas impías o demasiado peligrosas, muchas originadas en la oscura antigüedad de la edad oscura de la tecnología, lo que me lleva a pensar que las muñecas inflables no deberían estar baneadas porque en sí no piensan por sí mismos. Pero, a pesar de estas prohibiciones, durante la Gran Cruzada y conflictos posteriores hubo casos excepcionales donde el Mechanicus empleó arsenales prohibidos bajo control estrecho. Por ejemplo, se creó la división del Ordo Reductor, tecnosacerdotes especialistas en asedios que tenían acceso a armas proscritas de eras pasadas para emplearlas contra enemigos formidables. Sin embargo, tras la herejía de Horus milenio 31 y el surgimiento del Mechanicus oscuro,
Oscuro, facción traidora del Mechanicus, la mayoría de estos conocimientos quedaron aún más restringidos. Muchos dispositivos aterradores fueron escondidos en bóvedas selladas, ya sea fuera de Marte o en otros mundos Forja, considerados demasiado riesgosos para usarlos incluso en la más desesperada de las guerras. Hoy, en el milenio 41 o 42, estos arsenales perdidos perduran como leyenda y advertencia, custodiados por los fieles del Omnisaya y perdidos en algún oscuro reducto galáctico. Pero, ¿cuáles son las clasificaciones de estas armas prohibidas? Es lo que vamos a ver. Una, claramente, inteligencias abominables y máquinas pensantes. Y esto viene desde la segunda edición de Warhammer 40.000, así que estamos hablando de décadas atrás. Toda forma de inteligencia artificial autónoma está estrictamente prohibida en el Imperium debido a la rebelión de los Hombres de Hierro al final de la era de la tecnología. El culto Mechanicus considera que crear una mente sintética artificial denominada Silica Animus en textos antiguos es construir maldad pura, como si fuese una burla retorcida del alma dotada de locura. Los textos de Marte hablan de las ánimas de silicio que animaron a los Hombres de Hierro y casi destruyeron la civilización humana. Cualquier máquina dotada de verdadera sapiencia mecánica es una herejía capital. Por ello, solo se permiten sistemas limitados, espíritus máquina o lógicas servitor, que básicamente son inteligencias orgánicas o los servidores. También tenemos tecnologías malíficas de la diformidad o por posesión demoníaca. Se denomina malífica al campo de la ciencia prohibida que explora la fusión entre energía del Immaterium y la realidad, con máquinas y dispositivos. Aunque ciertas aplicaciones de energía diforme, por ejemplo, los viajes por la diformidad o los campos Geller, son un mal necesario. ¿Pueden ver las comillas? ¿Las pueden ver? Mal necesario, porque en los videos siempre hago comillas y las hago literalmente. En este momento estoy haciendo comillas, pero por supuesto que la gente no las ve porque no me estoy filmando. Pero creo que se escucha en el tono. Díganme en los comentarios si están viendo las comillas cuando digo mal necesario. Fueron aprobados por el Imperium, pero cualquier intento de utilizar el Warp puro en tecnología es visto como altamente volátil y peligroso. Esto abarca la creación de máquinas demoníacas, artefactos o vehículos con espíritus demoníacos, es básicamente que están vinculados para servir comunidades de combate como si fuesen una fuente de energía, que es lo que hace el caos. De hecho, está completamente prohibido. Tales prácticas, comunes solamente entre los apóstates del Mechanicum Oscuro, están vetadas desde siempre y desde tiempos remotos, de hecho, en Marte. Por eso, durante la herejía de Horus, forjas traidoras en mundos como Kabar Sarta fueron corrompidas para construir ingenios demoníacos al servicio de los marines traidores. Ahora sé exactamente lo que están pensando. Una muñeca robótica sexual con un demonio slanésico adentro sería excelente, Jules. Queremos eso, queremos que nos traigas esa información. Créanme, la busqué, no existe, desafortunadamente para nosotros. Ahora bien, volviendo a la realidad, tengo miedo de estar confundiendo a algunos de ustedes, perdón por los chistes, pero ustedes creo que entienden, digamos, cuando estoy haciendo una broma. A términos generales, no hay muchas muñecas sexuales en Warhammer 40.000, porque en el oscuro universo del tétrico futuro solo existe guerra. Ahora bien, pasemos a las bioarmas, lo cual es claramente un lógico salto desde las muñecas sexuales. Las bioarmas y golems, aberraciones genético-cibernéticas. Dentro del Mechanicus existen los magos biologis dedicados a la manipulación de vida orgánica. Gran parte de su labor, estudios genéticos, mejoras de servocráneos, etc., es aprobada, pero la bioingeniería extrema y fuera de control está prohibida. Un ejemplo justamente son las golems, que son criaturas artificiales hechas de carne sintética manufacturadas por el Mechanicus. No voy a hacer ningún chiste, pero creo que el chiste ya está implícito. Creo que ya saben lo que estoy pensando en mi cabeza. Las golems. Todo el mundo necesita una golems en su vida. En teoría, crear golems es un arte dominado por algunos genetistas de Marte y empleado en ciertas circunstancias. Da para hacer muchas bromas. Es decir, encima justo los científicos de Marte que jamás ven una mujer en su perra vida. Bueno, la cuestión es que crean estas golems y se utilizan en ciertas circunstancias. Por ejemplo, para crear sirvientes orgánicos especializados. ¿De verdad? ¿Sirvientes orgánicos especializados?
Pero muchas ramas del culto consideran la fabricación de golems un acto herético. Y sí, digamos, hay mucha corrupción evidentemente en ese tema, especialmente tras la aparición de los asesinos golem, monstruos violentos creados en secreto para ser la ira encarnada, utilizados por cultos heréticos como los lógicos. Y si sé que en castellano parece que no tiene mucha identidad decir los lógicos, así se llama, pero cuando hablas inglés decís los lógicos suena como algo tipo latino, medio con español o una mezcla. En verdad es latín, solo que el latín y el español se parecen bastante. La cuestión es que estos eran como una especie de gene stealers mecánicos básicamente, combinaban lo peor de la biología alterada con implantes prohibidos. El Imperium también aborrece las armas biológicas descontroladas, virus, toxinas genéticas, etc., aunque irónicamente las emplea en casos de exterminatus. Es decir, hay muchos planetas que les tiran una bomba vírica y consume absolutamente todo el planeta y convierte todo en una especie de gas orgánico que luego se enciende y prende fuego toda la superficie. Esta es una de las formas de exterminatus. Les voy a dejar al final el video de qué es un exterminatus y cuáles son los tipos de exterminatus. El Adeptus Mechanicus dispone de conocimientos para crear plagas y engendros genéticos, pero hacerlo sin la aprobación del fabricator general es básicamente herejía o tecnoherejía. Por ejemplo, se cree que durante la herejía de Horus, el propio fabricator general desarrolló abominaciones biomecánicas en Marte. Más tales experimentos quedaron ocultos en el registro. En el milenio 41, cualquier experimento genético que no sea puramente para crear servidores o mejorar físicamente a un adepto es visto con suma sospecha. También tenemos las armas de destrucción masiva esotéricas. Y esto viene del Codex Mechanicus de séptima edición, de hecho. Además de las categorías anteriores, entramos en la herejía tecnológica. El Mechanicus también restringe severamente ciertas armas apocalípticas por razones estratégicas o morales. Sí, dije morales, irónicamente. Un caso emblemático es el Phosphex. El Phosphex es un compuesto químico incendiario de la era de la Gran Cruzada. El Phosphex ardía con una llama verde blanquecina casi imposible de extinguir, devorando metal y carne y envenenando por siglos cualquier zona expuesta. Era un arma de destrucción masiva utilizada como último recurso por las legiones astartes durante la herejía, pero extremadamente tóxica y contaminante. En el año 9 del milenio 40, el tecnosacerdote Beriliad, horrorizado tras ver los estragos del Phosphex en algunos planetas, tomó la atrevida decisión de destruir la única plantilla de STC existente para fabricar el Phosphex. El STC, también se los voy a dejar al final, son las plantillas que se utiliza para hacer prácticamente todo, porque en la actualidad no tienen ni perra idea cómo hacer tecnología, utilizan planos de la edad oscura de la tecnología, así que si tienen que hacer un inodoro y de repente, nos falta la plantilla, decimos, ok, Astartes, acá tienen una nave, lamentamos informarles que ninguna tiene un inodoro, lo cual es irónico. Imagínense, muchos de ustedes me deben estar escuchando ahora mismo sentados en el inodoro y imagínense si no existiera esa tecnología, estarían sentados en un hueco o en la bañera, lo cual sería medio desagradable. Lo importante es que este individuo, Beriliad, fue declarado Hereticus Technis por destruir tan valioso conocimiento y ejecutado atado a una estaca, incinerado irónicamente con el último poco que quedaba de Phosphex. Así que básicamente le prendieron fuego verde. A partir de entonces nadie ha logrado recrear el Phosphex y las escasas cargas que quedan se consideran reliquias prohibidas guardadas bajo sello por el Mechanicus y utilizadas muy esporádicamente solo en circunstancias extremas. Otro ejemplo son las armas de radiación masiva. Si bien el Mechanicus emplea armamento rad como las carabinas de radiación de los Skitarii, existen bombas de radiación de nivel Exterminatus, cuyo uso queda estrictamente en manos de la Inquisición o señores de la guerra imperiales. Del mismo modo, la Life Eater o virus destructor utilizada para exterminatus planetarios se produce en instalaciones del Mechanicus secretas, pero su despliegue sin orden autorizada equivaldría a alta traición. En resumen, el Adeptus Mechanicus fabrica muchas de las armas más terribles del Imperium, pero mantiene algunas bajo candado. La doctrina dicta que solamente el juicio del Omnissiah a través de sus emisarios, o sea, la Inquisición o Alto Mando Imperial,
puede desatar estas últimas reservas destructivas. Ahora, cabe mencionar que existen artefactos cuyo estatus es incierto por su rareza. Por ejemplo, se sabe de dispositivos de estasis temporal capaces de congelar el tiempo localmente, o de armas gravitatorias experimentales de la Edad Oscura capaces de desencadenar microsingularidades, básicamente agujeros negros. Esta tecnología aparece mencionada en archivos aislados, pero no se confirma su disponibilidad actual. El mecánico las clasifica sin duda como super mega archi armas extremadamente restringidas, estudiadas únicamente bajo autorización del fabricador general. Imagínense, abrir un agujero negro no sería algo muy productivo para los mundos alrededor, o imagínense si lo hacen cerca de Terra. No. Hay casos documentados y ejemplos notables, porque a lo largo de la historia imperial se han registrado incidentes donde algunas de estas armas prohibidas salieron a la luz, ya fuera para ser destruidas o recuperadas, o en raras ocasiones utilizadas. El descubrimiento de los hombres de hierro en Menazoide es uno de estos ejemplos. Durante la cruzada de los mundos de Sabbath en el milenio 41, el comisario coronel Ibram Gaunt halló en el planeta Epsilon Menazoide un antiguo complejo que albergaba STC funcionales de hombres de hierro. Un inquisidor radical, digamos, y un general ambicioso intentaron apoderarse de esta planilla, soñando con crear ejércitos mecánicos imbatibles y usurpar el poder imperial. Gaunt, firme en su fe, se negó a emplear inteligencia abominable, menos aún una hallada en un mundo corrompido por el caos durante milenios, así que en un acto de lealtad y prudencia destruyó el STC antes de que cayera en malas manos. Esto es un caso que ejemplifica la postura imperial. Es preferible perder un conocimiento de valor incalculable que arriesgar la creación de máquinas herejes. También en el asedio de un planeta que no voy a nombrar porque no tengo ni perra idea cómo se pronuncia, es algo como Zaporia o Zapotroria bueno, la cuestión es un planeta raro. En ese planeta se usó fósforo infernal. La cuestión es que durante la herejía de Horus, en el asedio de un depósito de armas de Zapotatoteria, o como se diga, en el milenio 31, tropas del Mechanicus leal se vieron rodeados en Zaforia. Ahí está, tiene tantas H's esta palabra que es muy difícil de pronunciar, pero creo que lo descubrí. Zaforia. Sí, creo que se dice Zaforia. Zaforia. Bien, la cuestión es que se vieron rodeados en Zaforia por un grupo de traidores y estaban superados en números. Entonces, desesperados, recurrieron a una antigua reserva de bombas de Phosphex que había sido sellada en aquel almacén desde la Gran Cruzada, con autorización directa del fabricador. Básicamente el fabricador local, no era un fabricador general. Lanzaron Phosphex sobre los sitiados, deteniendo el avance enemigo a costa de convertir el campo de batalla en un infierno, bueno, totalmente venenoso e impasable. Aunque lograron la victoria táctica, los propios vencedores quedaron atrapados y perecieron en la zona contaminada. Así que sí, evidentemente el Phosphex es complicado, y el Phosphex de Zaforia es más complicado aún. El castigo del magos Ulteranos, sí, se llama así, Ulteranos. Termina con anos, lo cual es gracioso. La cuestión es que desde el mundo forja Josian desató una ola de terror tecnológico, experimentando con rituales prohibidos de ciberturgia, que es una fusión de tecnología y demonología. Sí, Ulteranos tenía bastantes problemas además de su nombre. Sus investigaciones produjeron las llamadas o llamados, porque no sabemos sus pronombres, en la actualidad los pronombres son extremadamente importantes, tal vez se llamaban ellos, digamos. Los malifectos de bronce, que eran implantes biónicos poseídos por entidades warp que convertían a sus portadores en abominaciones asesinas. Estos implantes demoníacos se ocultaban como miembros mecánicos comunes, pero al activarse inundaban al huésped con una furia demoníaca incontrolable. Los laboratorios de Ulteranos generaron varios de estos miembros malditos, es decir, eran implantes malditos, y otras perversiones médico-tecnológicas, incluso mesas de operación con vida propia, hechas que básicamente operaban a los humanos automáticamente porque tenían vida, literalmente. Que, bueno, la cuestión es que provocaron masacres indescriptibles en instalaciones del Mechanicus local. Finalmente, una fuerza conjunta de la Inquisición, del Ordo Malleus y tecnosacerdotes puritanos intervinieron. Ulteranos fue ejecutado por la creación y
todo lo que hizo se destruyó. La historia se convirtió en un cuento de advertencia dentro del Mechanicus, reforzando la persecución de cualquier asomo de Maléfica, es decir, uso de fuerzas demoníacas. Se documentó que incluso tras la purga, algunos malíficos de bronce sobrevivientes quedaron vagando en naves derivantes, actuando como sus guardias acechantes y en templos oscuros abandonados. Una prueba viviente de lo que ocurre cuando la ciencia cruza la línea hacia la demencia demoníaca. El Ordo Reductor y las bóvedas de Moravec. O tal vez se dice Moravec. Nunca les ponen acento, así que no sé. Pero de momento vamos con Moravec. En la novela Mechanicum, de hecho, se menciona que en Marte existen antiguas bóvedas de conocimiento oculto, legando el genio permitido de algunos sabios de la Edad Oscura. Estas bóvedas de Moravec, o Moravec, no sé cómo pronunciarlo sinceramente, nombradas así por textos apócrifos no confirmados en documentos técnicos, contendrían diseños de armas prohibidos que ni el Mechanicus se atrevió a replicar, desde el Virus Iron Cyber hasta prototipos de motores de deformidad portátiles. Durante la herejía, el Fabricator General le dijo al Ordo Reductor abrir ciertas bóvedas para armar a sus fuerzas traidoras. Porque sí, hubo fuerzas traidoras dentro del Mechanicus durante la herejía de Horus, y se alude a que estos individuos desplegaron terribles máquinas de asedio, posiblemente tipos raros de Centurio Ordinatus, equipados con cargas tectónicas y haces de conversión de escala nunca vista. Tras la derrota, digamos, de este Fabricator General oscuro, el nuevo Fabricator General ordenó sellar de nuevo estos arsenales, aunque el trasfondo exacto es bastante limitado a la novela. Es un ejemplo narrativo, digamos, de cómo el Mechanicus dispone de armamento inimaginable, pero opta por ocultarlo. Hoy en Marte, algunas de esas bóvedas, como la que yace bajo el monte Olympus, permanecen clausuradas bajo sigilo máximo, custodiadas por tecnoguardias y servidores leales. Luego está el legado de la Legio Cibernética. Sí, la Legio Cibernética del Mechanicus operó robots de batalla durante milenios. Oficialmente, estos robots son legalizados porque utilizan circuitos lógicos simples o cerebros humanoides, evitando la inteligencia abominable. Sin embargo, en repetidas ocasiones hubo incidentes de anomalías de comportamiento. En algunos robots Corvus, Crusaders y otros patrones antiguos hubo estos problemas. En algunos casos, unidades robóticas aisladas funcionaron más allá de sus parámetros, tomando decisiones tácticas no programadas. Tales eventos encendieron debates en el culto Mechanicus. ¿Podrían estar emergiendo algún tipo de sapencia o voluntad en estos legios cibernética? La respuesta de Marte fue tajante. Básicamente, resetear y recalibrar todos los robots sospechosos, y si persistía la desviación, destruirlos. Se cree que ciertos modelos de la Edad Oscura, como el robot Castellan original, tenían núcleos cognitivos demasiado avanzados y fueron retirados del servicio silenciosamente por precaución. En la época actual, solo los robots sobrevivientes gobiernan por lógicas servitor muy limitadas, y cualquier algoritmo con aprendizaje evolutivo está estrictamente vetado. Es un caso donde la tecnología permitida, básicamente robots de combate, roza la herejía en su límite, y el Mechanicus prefiere degradar capacidad antes que arriesgarse a violar el decreto de abominación. La conclusión es que en el vasto universo de Warhammer 40.000, donde la línea entre la tecnología divina y la brujería blasfema es tenue, el Adeptus Mechanicus camina un sendero precario. Los arsenales perdidos y armas prohibidas ejemplifican ese filo. Son reliquias de poder inconmensurable que, sin embargo, podrían consumir a la humanidad si se emplean sin miramientos. Hemos visto cómo en el peso de la historia, desde la rebelión de las máquinas en la Edad Oscura hasta los excesos de la herejía de Horus, se forjó en el culto Mechanicus una mezcla de reverencia y pavor hacia sus propias creaciones más extremas. Es estricto canon, digamos. El Mechanicus prefiere ocultar o sellar herramientas antes que destruirlas, aguardando quizás una señal del Omnisaya que justifique su uso. Mientras tanto, permanecen como leyendas silenciadas en criptosellados, custodiados por los guardianes de la razón y la fe máquina. Su existencia recuerda al Imperium, que los conocimientos, por sagrados que sean, pueden tornarse en maldición. Al final, estas armas prohibidas encarnan la paradoja central
del Mechanicus. Bendito sea el saber antiguo, pero maldito sea aquello que nos hizo caer. El Imperium sobrevive en gran medida gracias a la prudencia forzada del Adeptus Mechanicus, porque quizás la única cosa más aterradora que enfrentar las innumerables amenazas sinos, heréticas o demoníacas sería hacerlo portando armas que convierten a uno mismo en el monstruo que juró vencer. Mantener esos arsenales cerrados es en última instancia el sacrificio y servicio más oscuro que tienen los tecnosacerdotes y que prestan a la humanidad, y así continuará hasta que llegue el día en que la necesidad o la desesperación rompan esos sellos, o hasta que esos secretos perdidos se conviertan en la salvación inesperada. Solo el Omnisaya conoce el destino final de estas armas prohibidas. A los mortales nos corresponde temerlas y sobre todo aprender de los errores del pasado para no repetirlos. Y espero que hayan encontrado ilustrativo este corto video. Como dije, voy a dejarlos con dos cosas. En primer lugar, con el Exterminatus, qué tipos de Exterminatus y cómo se hace. Y en segundo lugar, qué son los STC, estos planos de la Edad Oscura. Es más, les voy a dejar un video bonus del lado izquierdo, y ese va a ser los Ordinatus, las armas más poderosas que sí utiliza el Mechanicus. Se los dejo todo a continuación. De momento, mis queridos hermanos, paso a retirarme. Harder Can Gore, y nos veremos la próxima.